Hay momentos en la historia en los que el velo entre lo visible y lo invisible se rompe. Momentos en los que un hombre común puede ver más allá del tiempo, más allá de las fronteras de lo posible. Y hay veces en las que esas visiones, esas profecías pronunciadas décadas atrás, comienzan a cumplirse frente a nuestros ojos sin que nos demos cuenta. ¿Estás preparado para descubrir lo que un vidente vio sobre Colombia hace casi un siglo? ¿Estás listo para entender que todo lo que está ocurriendo ahora ya fue anunciado? Edgar Cayce murió en 1945, pero antes de partir dejó más de 14,000 lecturas documentadas. Visiones, profecías, advertencias. Algunas sobre terremotos, otras sobre el destino de naciones enteras. Y entre todas esas palabras hubo algo que mencionó sobre Sudamérica, algo que pocos tomaron en serio, algo que hoy, en pleno 2025, parece estar manifestándose en Colombia de una forma que nadie pudo anticipar. Edgar Cayce fue llamado el profeta durmiente. No era un líder religioso, no era un político, era un hombre simple, un fotógrafo de Kentucky que descubrió un don extraño. Cuando entraba en trance, podía ver el pasado, el presente y el futuro. Hablaba de civilizaciones perdidas, de cambios geológicos, de guerras, de líderes que aún no habían nacido. Y lo más perturbador es que muchas de sus predicciones se cumplieron. Habló del crack de Wall Street antes de que ocurriera. Habló de la Segunda Guerra Mundial cuando nadie la veía venir. Habló de la caída de dictaduras, del surgimiento de nuevas potencias, de terremotos devastadores. Y también habló de Sudamérica. Habló de Colombia. En una de sus lecturas, Cayce mencionó que llegaría un tiempo en el que las naciones de Sudamérica enfrentarían una encrucijada. Un momento en el que tendrían que elegir entre la luz y la sombra, entre la unidad y la división, entre la esperanza y el caos. Dijo que en esa región, específicamente en las tierras andinas, surgiría un líder que despertaría emociones intensas, un líder que dividiría a su pueblo, un líder que prometería cambio, pero que traería consigo una tormenta de dudas y conflictos. ¿Te suena familiar? Gustavo Petro llegó al poder en Colombia en 2022. Fue el primer presidente de izquierda en la historia del país. Su elección dividió a la nación en dos. Para algunos, representaba la esperanza de los olvidados, la voz de los campesinos, de los pobres, de los indígenas. Para otros, era una amenaza, un peligro, un camino al abismo. Y desde el primer día, su gobierno ha estado marcado por la controversia, por las protestas, por las acusaciones, por las divisiones profundas. Pero lo más inquietante no es lo que está pasando ahora. Es que Edgar Cayce vio algo así. Vio un líder en Sudamérica que provocaría una fractura. Vio un tiempo de confusión, de miedo, de incertidumbre. Y vio que ese tiempo sería una prueba. Una prueba para ver si el pueblo podría mantenerse unido o si se desmoronaría. Piensa en esto. Cayce hizo estas predicciones en las décadas de 1920 y 1930. En aquel entonces, Colombia era un país completamente diferente. La izquierda no tenía fuerza. La política estaba dominada por dos partidos tradicionales. Nadie podía imaginar que un líder de esa corriente llegaría al poder. Y sin embargo, aquí estamos. Pero la profecía de Cayce no se detiene ahí. Él también habló de algo más profundo. Habló de un cambio planetario. Habló de que la Tierra misma comenzaría a reaccionar. Terremotos, inundaciones, cambios climáticos extremos. Y dijo que estas transformaciones serían más intensas en ciertas regiones. Regiones donde la Tierra está viva, donde las placas tectónicas se mueven, donde las montañas se elevan hacia el cielo. Colombia está en el cinturón de fuego del Pacífico. Es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Y en los últimos años, los temblores han aumentado. Las lluvias han sido más intensas. Los deslizamientos de tierra han devastado comunidades enteras. ¿Coincidencia o algo más? Cayce decía que cuando la humanidad se aleja de su propósito espiritual, cuando se llena de odio, de división, de egoísmo, la tierra responde, no como un castigo, sino como un reflejo, un espejo de lo que está pasando en el corazón de las personas. Y cuando miras a Colombia hoy, cuando ves las protestas, las tensiones, las acusaciones mutuas, las familias divididas,
¿Qué ves? ¿Ves un país en paz? ¿O ves un país al borde de algo mucho más grande? Hay un detalle en las lecturas de Case que pocos conocen. Él mencionó que en los tiempos de cambio surgirían líderes que hablarían de justicia, de igualdad, de transformación. Pero advirtió que no todos estos líderes tendrían las intenciones que proclamaban. Dijo que algunos serían genuinos, pero que otros serían instrumentos de fuerzas más oscuras. Fuerzas que buscan crear caos para luego ofrecer un falso orden. ¿Cómo saber la diferencia? Case dijo que se reconocerían por sus frutos, por lo que realmente traen, no por sus palabras, sino por sus acciones, no por sus promesas, sino por sus resultados. Gustavo Petro prometió paz total, prometió diálogo con los grupos armados, prometió justicia social, prometió un país donde todos tuvieran oportunidades. Y muchos creyeron, muchos votaron con esperanza. Pero ahora, 2 años después, ¿qué ha pasado? Los diálogos de paz están estancados. La violencia en algunas regiones ha aumentado. La economía está debilitada. La inversión extranjera ha disminuido. Las reformas propuestas han generado más división que consenso. Y el país se siente más fracturado que nunca. No estoy aquí para juzgar si Petro es bueno o malo. No estoy aquí para decirte qué pensar. Estoy aquí para mostrarte que lo que está pasando ya fue visto, ya fue anunciado y que tal vez, solo tal vez, estamos viviendo exactamente lo que Edgar Case predijo hace casi un siglo. Pero hay más. Case no solo habló de líderes y de cambios políticos, habló de un despertar. Habló de que en medio del caos, en medio de la confusión, habría personas que comenzarían a ver con claridad. Personas que se darían cuenta de que el verdadero cambio no viene de afuera, sino de adentro. Que el verdadero poder no está en los gobiernos, sino en el corazón de cada individuo. Dijo que este despertar sería doloroso, que muchos tendrían que enfrentar verdades incómodas, que muchos tendrían que soltar viejas creencias, viejas lealtades, viejas identidades, pero que al final, aquellos que pasaran por ese proceso saldrían transformados, saldrían más fuertes, saldrían preparados para construir algo nuevo. ¿Estás sintiendo ese despertar? ¿Estás sintiendo que algo dentro de ti está cambiando? ¿Estás sintiendo que ya no puedes seguir creyendo las mismas narrativas, las mismas historias, las mismas promesas? Colombia está en un momento crucial. Y no es solo Colombia, es el mundo entero. Pero Colombia, por su posición, por su historia, por su gente, tiene un papel especial. Casey lo vio. Vio que esta tierra sería un campo de prueba, un lugar donde las fuerzas de la luz y las sombras se encontrarían, un lugar donde se decidiría el rumbo de muchas cosas. Y aquí está la parte que te va a estremecer. Casey también habló de fechas. No dio fechas exactas, pero habló de periodos. Habló de los años 20 del siglo XXI. Habló de un tiempo entre 2020 y 2030 como un periodo de grandes cambios, un periodo de revelaciones, un periodo de colapsos y renacimientos. Estamos en 2025, justo en medio de esa ventana. Piensa en todo lo que ha pasado desde 2020. La pandemia, las protestas masivas en Colombia en 2021, la elección de Petro en 2022, las tensiones crecientes, los cambios climáticos, las divisiones sociales cada vez más profundas. Todo encaja. Pero Casey no era un profeta del apocalipsis. Él era un profeta de la esperanza. Sí, veía los desafíos. Sí, veía los peligros, pero también veía las oportunidades. Veía que cuando la humanidad enfrenta sus momentos más oscuros, también descubre su mayor luz. Dijo que en estos tiempos surgirían comunidades, pequeños grupos de personas que se unirían por algo más grande que ellas mismas, personas que se apoyarían, que compartirían, que trabajarían juntas por un bien común, y que estas comunidades serían como semillas, semillas de un nuevo mundo. En Colombia, a pesar de todo el caos, a pesar de toda la división, también estamos viendo esto. Estamos viendo vecinos que se ayudan, estamos viendo jóvenes que se organizan, estamos viendo artistas, músicos, líderes comunitarios que están creando espacios de encuentro, de diálogo, de sanación.
Eso también es parte de la profecía. Casey decía que el futuro no está escrito en piedra, que las profecías son advertencias, no sentencias, que el propósito de ver el futuro no es asustarse, sino prepararse, que cada persona tiene el poder de cambiar el curso de los eventos con sus elecciones, con sus acciones, con su conciencia. Entonces, ¿qué está pasando realmente en Colombia? ¿Es el cumplimiento de una profecía? ¿O es simplemente el resultado natural de décadas de conflicto, de desigualdad, de dolor acumulado? Tal vez sea ambas cosas. Tal vez las profecías no son predicciones mágicas, sino percepciones profundas de patrones. Patrones que se repiten cuando las condiciones son las mismas. Casey podía ver esos patrones. Podía ver que cuando un país está herido, cuando un pueblo está dividido, cuando llega un líder que promete cambio radical, las cosas pueden ir en dos direcciones. Pueden sanar o pueden empeorar. Y la dirección que tomen depende de todos nosotros. Ahora, hay algo más que Casey mencionó y que muy pocos recuerdan. Habló de la importancia del agua. Dijo que en los tiempos de cambio, el agua seguía clave. Dijo que las naciones que tuvieran acceso a agua limpia y abundante tendrían una ventaja, y que aquellas que no la tuvieran enfrentarían conflictos graves. Colombia es uno de los países con más reservas de agua dulce del mundo. Tiene ríos, tiene selvas, tiene páramos, tiene lo que muchas naciones van a necesitar desesperadamente en las próximas décadas. Y eso la convierte en un lugar estratégico, un lugar de poder, pero también un lugar de codicia. ¿Ves la conexión? Casey vio que Sudamérica, y específicamente las regiones andinas, serían importantes no solo por su gente, sino por sus recursos, y que habría tensiones, presiones, intereses externos que buscarían controlar esos recursos. Ya estamos viendo eso. Estamos viendo cómo las grandes corporaciones, los gobiernos extranjeros, los grupos de poder, todos tienen los ojos puestos en Latinoamérica. Todos quieren una parte. Y Colombia, con su biodiversidad, con su agua, con su posición geográfica, está en el centro de esa atención. Petro ha hablado de proteger el medio ambiente, ha hablado de detener la extracción de petróleo, ha hablado de defender la Amazonía. Y por eso muchos lo aman. Pero también por eso muchos lo temen, porque tocar esos intereses es peligroso, es entrar en un terreno donde los jugadores no juegan limpio. Casey advirtió sobre esto también. Advirtió que los líderes que intentaran defender la tierra, que intentaran proteger los recursos naturales, enfrentarían oposición feroz, y que algunos de ellos no sobrevivirían. Es una advertencia escalofriante, y es una advertencia que vale la pena recordar ahora. Pero dejemos las sombras por un momento. Hablemos de la luz, porque Casey también vio luz. Vio que Colombia, a pesar de todos sus desafíos, tiene algo especial. Tiene una energía, una vitalidad, una creatividad que no se ve en muchos otros lugares. Dijo que en los tiempos de transformación, las naciones que tienen corazón, que tienen arte, que tienen música, que tienen conexión con la tierra, serían las que guiarían al mundo hacia un nuevo camino. Y Colombia tiene todo eso. Tiene una cultura vibrante, tiene una gente resiliente, tiene una historia de sobrevivir a lo imposible. Entonces, sí, hay caos, sí, hay división, sí, hay miedo, pero también hay esperanza, también hay posibilidad, también hay un futuro que puede ser brillante si se toman las decisiones correctas. Y esas decisiones no las toman los políticos, las tomas tú, las tomo yo, las tomamos todos. Casey decía que cada pensamiento, cada palabra, cada acción contribuye al campo energético colectivo, que si queremos un mundo mejor, debemos empezar por ser mejores nosotros mismos, que si queremos paz, debemos cultivar paz en nuestro interior, que si queremos unidad, debemos dejar de alimentar la división. Suena simple, pero es profundo, y es la verdadera enseñanza detrás de todas sus profecías. Ahora volvamos a Petro. Volvamos a este momento específico, porque hay algo más que necesitas saber. Casey habló de que en los tiempos de cambio habría señales en el cielo, señales en la tierra, señales en los eventos mundiales, señales que indicarían que estamos en el momento correcto de la profecía.
¿Cuáles son esas señales ahora? Los fenómenos climáticos extremos están aumentando, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Las tormentas son más intensas, las sequías son más largas, los incendios forestales son más devastadores. La ciencia lo llama cambio climático. Casey lo llamó el despertar de la Tierra. Las tensiones geopolíticas están en su punto más alto desde la Guerra Fría. Hay guerras, hay amenazas nucleares, hay bloques de poder enfrentándose. Casey vio esto. Vio un tiempo en el que el mundo estaría al borde, pero no caería. Un tiempo en el que la humanidad tendría que elegir entre la destrucción y la evolución. Y en medio de todo esto, hay líderes como Petro, líderes polarizantes, líderes que despiertan pasiones, líderes que, para bien o para mal, están forzando a las personas a despertar, a tomar posición, a decidir qué tipo de mundo quieren. Eso no es casualidad, es parte del proceso. Casey también habló de la importancia de los años 20 y 30 de este siglo. Dijo que serían años de revelaciones, años en los que las mentiras saldrían a la luz, años en los que las estructuras corruptas comenzarían a colapsar, años en los que la verdad, aunque dolorosa, finalmente sería visible. ¿No es eso exactamente lo que estamos viviendo? En Colombia, en los últimos años, hemos visto escándalos de corrupción que han sacudido a la élite política. Hemos visto revelaciones sobre vínculos entre paramilitares y políticos. Hemos visto protestas masivas que exigen transparencia y justicia. Hemos visto cómo las viejas estructuras de poder están siendo cuestionadas como nunca antes. Y Petro, sea cual sea tu opinión sobre él, es parte de ese cuestionamiento, es parte de esa ruptura, es parte de ese proceso de revelar lo que estaba oculto. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué viene después? Porque Casey no solo habló de lo que iba a pasar, habló de lo que podía pasar, habló de diferentes líneas de tiempo, habló de que dependía de las elecciones colectivas. En una de sus lecturas más famosas dijo que si la humanidad elegía el camino del amor, de la compasión, de la cooperación, entonces los cambios serían transformadores, pero no catastróficos. Pero si elegía el camino del miedo, del odio, de la división, entonces los cambios serían violentos y dolorosos. Entonces, ¿qué estamos eligiendo en Colombia? ¿Qué estás eligiendo tú? Cuando ves las noticias, cuando escuchas los discursos, cuando hablas con tu familia, con tus amigos, ¿qué energía estás alimentando? ¿La del miedo o la de la esperanza? ¿La de la división o la de la unidad? ¿La del odio o la del amor? Puede parecer dramático, pero Casey insistía en que estas elecciones individuales, multiplicadas por millones, son las que determinan el futuro, son las que crean la realidad. Y aquí está la parte que realmente te va a hacer pensar. Casey dijo que algunas almas eligen encarnar en tiempos de gran cambio porque quieren ser parte de la transformación, porque quieren contribuir, porque quieren aprender las lecciones más profundas que solo estos tiempos pueden enseñar. Si estás vivo ahora, si estás en Colombia ahora, si estás viendo esto ahora, entonces tal vez, solo tal vez, elegiste estar aquí. Elegiste ser parte de este momento. Elegiste ser testigo y participante de lo que Edgar Casey vio hace casi un siglo. ¿No es eso poderoso? ¿No es eso increíble? Porque significa que no eres una víctima de las circunstancias. Eres un co-creador de la realidad. Tienes un papel, tienes un propósito. Y lo que hagas importa. Casey también habló de algo llamado el registro akáshico. Es un concepto esotérico que dice que todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que puede pasar está registrado en una especie de memoria universal. Y que algunas personas pueden acceder a ese registro y ver patrones, tendencias, posibilidades. Eso es lo que Casey hacía. Y lo que vio para Colombia y para Sudamérica era un papel crucial en el futuro de la humanidad. Vio que esta región sería un centro de espiritualidad, de sabiduría, de conexión con la tierra.
Vio que mientras otras partes del mundo colapsaban en el materialismo y en la tecnología deshumanizada, Sudamérica mantendría viva la llama de lo humano, de lo natural, de lo sagrado. Y Colombia, con su diversidad cultural, con sus pueblos indígenas, con su música, con su capacidad de sobrevivir a todo, está perfectamente posicionada para cumplir ese rol. Pero, para que eso suceda, el país tiene que pasar por esta prueba. Tiene que enfrentar sus sombras, tiene que sanar sus heridas, tiene que elegir la unidad sobre la división. Y ahí es donde entramos todos nosotros. Petro es solo un hombre, un político, un líder temporal, pero lo que está pasando en Colombia trasciende a Petro, trasciende a cualquier presidente. Es algo mucho más grande. Es un movimiento del alma colectiva de la nación. Es un ajuste de cuentas con el pasado. Es una preparación para el futuro. Casey vio todo esto, y lo más asombroso es que sus palabras, pronunciadas décadas antes de que nacieran la mayoría de los colombianos vivos hoy en día, resuenan con una precisión inquietante. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Nos asustamos? ¿Nos paralizamos? ¿O nos empoderamos? Casey diría que nos empoderamos, que tomamos esta información como una guía, no como una sentencia, que entendemos que estamos en un momento crucial, pero que ese momento es una oportunidad, no una condena. Y aquí está el cierre de su mensaje. Casey siempre terminaba sus lecturas con una nota de esperanza. Siempre recordaba a las personas que el amor es más fuerte que el miedo, que la luz es más poderosa que la oscuridad, que la humanidad tiene la capacidad de superar cualquier desafío si elige el camino correcto. Colombia está en ese camino ahora, y cada colombiano, cada persona que ama a este país, cada persona que siente su llamado, tiene la responsabilidad de caminar con conciencia, con intención, con amor. No importa si apoyas a Petro o no, no importa si eres de derecha o de izquierda, no importa tu religión, tu raza, tu clase social. Lo que importa es que entiendas que estamos todos juntos en esto, que estamos todos conectados y que el futuro de Colombia, el futuro que Edgar Casey vio como posible, depende de que recordemos eso. Depende de que dejemos de pelear entre nosotros y empecemos a construir juntos. Depende de que dejemos de señalar culpables y empecemos a tomar responsabilidad. Depende de que dejemos de vivir en el miedo y empecemos a vivir en la fe. Casey murió hace casi 80 años, pero su mensaje sigue vivo y está más relevante que nunca, porque lo que vio está pasando, aquí, ahora, en Colombia. Y tú eres parte de eso. Tú eres parte de esta profecía, tú eres parte de esta historia. Y lo que elijas hacer, lo que elijas ser, lo que elijas creer, va a contribuir al desenlace. Entonces, elige bien, elige con el corazón, elige con sabiduría, elige con amor. Porque este es tu momento, este es nuestro momento. Y como Edgar Casey vio hace tanto tiempo, este es el momento en el que decidimos quiénes somos realmente y qué tipo de futuro queremos crear. La profecía está en marcha. Las señales están aquí, y Colombia está en el centro de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. ¿Estás listo para ser parte de la solución? ¿Estás listo para ser la luz en medio de la oscuridad? ¿Estás listo para honrar lo que tu alma eligió al venir aquí en este tiempo? Porque si lo estás, entonces ya sabes qué hacer, ya sabes qué sentir, ya sabes qué elegir. Y el futuro, ese futuro brillante que Casey vio como posible, está esperando que todos hagamos nuestra parte. Colombia no está condenada. Colombia está siendo probada. Y como toda gran nación, como toda gran alma, va a emerger de esta prueba más fuerte, más sabia, más unida. Eso es lo que Edgar Casey vio. Eso es lo que está pasando ahora. Y eso es lo que necesitas saber. La pregunta ya no es si la profecía se está cumpliendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con ese conocimiento? Y esa respuesta solo tú la puedes dar.